Déjeme hacer una recapitulación de las cosas que nosotros hemos visto. Hemos visto acerca de la doctrina del Espíritu Santo. Empezamos hablando de su definición y en su definición, si usted recuerda, hablábamos de cómo la Escritura lo define como una persona que posee facultades, que tiene mente, que tiene voluntad, que tiene afectos. Y vimos varios textos acerca de eso. También estuvimos viendo de su persona, cómo es, tiene voluntad, cómo también se le atribuye, la escritura le atribuye un rol de ser una persona en sí misma y como vimos a través de la escritura. Luego vimos acerca de su deidad y demostramos con las escrituras por qué el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y por qué el Espíritu Santo es Dios. Y la semana pasada empezamos a ver acerca de sus símbolos y empezamos a hablar de los símbolos del Espíritu Santo y cómo la Escritura también lo va presentando de diferentes maneras. Hablábamos del agua, hablábamos del viento, cómo aparece en el viento esa soberanía y ese poder de Dios. Vimos Juan capítulo 3, versículo 8. Hablábamos también de que es visto como un aliento y vimos también, y vamos a ver incluso en el libro de los Hechos, cómo se presenta como un fuego. Decíamos también la semana pasada que dábamos gracias a Dios porque Dios soberanamente nos ha permitido que en la serie de la iglesia de predicación estemos viendo el libro de los Hechos y en Fidelis estemos viendo la doctrina del Espíritu Santo. Y vamos a ver justamente la próxima semana más cuando veamos el tema de la promesa del Espíritu Santo manifestándose y trayendo una promesa cumplida de la presencia del Espíritu Santo y las profecías en el Antiguo Testamento, tanto del libro de Joel como de Isaías. Nosotros continuamos con el tema de los símbolos y yo quiero que vayamos a Lucas capítulo 4, versículo 18, porque también el Espíritu Santo es visto como uno de los símbolos que se usa es el aceite, y es el aceite, y básicamente dando ese sentido de nombramiento, de comunicación. En Lucas 4, versículo 18, aquella gran momento donde Jesús está en una sinagoga judía, toma el libro de Lucas, perdón, toma el libro de Isaías y lo abre en esta porción donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Y ahí usted ve cómo se le está atribuyendo al Espíritu Santo una facultad de, de ungir, de nombrar, de comunicar. Y dice: me ha ungido para un propósito, anunciar el evangelio de los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, recuperar la vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Si usted ve ese para que acompaña, luego de que él hace esta pronunciación, ese para define muy claro el propósito para el cual el Espíritu Santo ha ungido a el Hijo. Y hablábamos de la economía de Dios, en la doctrina de Dios, y hablábamos también de cómo en su economía, es decir, en la manera de la Trinidad obrar, hay una continua sumisión de cada una de las personas de la Trinidad a cada una de las personas de la Trinidad, y a la vez también hay un interés de glorificar a la obra de cada una de las personas de la Trinidad también. Una muy conocida también, uno de los símbolos muy conocidos en forma de paloma, dice como paloma, Mateo capítulo 10, versículo 16, también hace referencia y dice: mira, yo os envío como oveja en medio de lobos, por tanto, ser astuto como la serpiente, inocente como las palomas. La paloma da ese símbolo de inocencia y pureza, pero también nosotros vamos a encontrar cómo Jesús, cómo el Espíritu Santo aparece como paloma en el momento de del bautismo. Y algo interesante que me llama la atención y lo quiero compartir, no lo he compartido antes con nadie, pero cuando usted ve la narración de Lucas del bautismo, y la de Marcos, alguien que busque la de Marcos, por favor, la de Marcos.
el bautismo de Jesús, versículo 28, 21 del capítulo 3, Lucas 3, 21. Y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras él oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Aquí básicamente lo que es bueno resaltar primero es que hay una manifestación de la Trinidad en un solo evento. Primero, el Padre habla, el Hijo está siendo bautizado y el Espíritu Santo aparece corporalmente como paloma. Es bueno aclarar que el cómo es importante porque no dice que es una paloma. Y probablemente la intención del autor, Lucas, es de escribir y registrar este evento desde una perspectiva de la manera como lo vieron los testigos. Pero si hubiese sido una paloma, él hubiese hecho un énfasis en que era una paloma. Eso por un lado. Segundo, algo que quiero resaltar, que no lo he dicho antes probablemente, es que yo personalmente, no quiero decir que esto es una herejía, pero creo que fue un evento donde solo Jesús escuchó la voz del Padre. Todos vieron la manifestación de la paloma, pero la voz del Padre, personalmente creo que fue un evento que solo Jesús escuchó, por varias razones. Primero, él decía, dice el versículo 22 de Lucas: tú eres mi Hijo amado. Hay una declaración directa del Padre hacia el Hijo. Sin embargo, cuando usted lee Marcos, ¿alguien lo encontró? 1:9. En Marcos 1:9, preste mucha atención. Y sucedió que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. E inmediatamente al salir del agua, vio, no dice vieron, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu como paloma descendía sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Inmediatamente el Espíritu Santo en ambas narrativas dice que lo lleva al desierto. Esto es un paréntesis personal que quería compartir porque creo que fue una experiencia personal y que no el resto escuchó. Porque si el resto de la audiencia hubiera escuchado la voz del Padre desde el momento del bautismo, hermanos, miles lo hubiesen seguido automáticamente, sin duda alguna. ¿Ok? ¿Por qué creo que fue una experiencia personal? Bueno, porque luego cuando Jesús es llevado al desierto para ser tentado, lo primero que Satanás ataca, si usted sigue la narrativa, y no vamos a entrar en eso ahora, es la realidad. Si tú eres el Hijo de Dios, lo que él había escuchado del Padre. El primer ataque va justamente de nuevo contra lo que él había escuchado, que Dios le había dicho en el bautismo. Y ahora en Lucas y en Marcos, cuando el Espíritu lo toma al desierto para ser tentado, lo primero que Satanás ataca es justamente la voz de Dios, lo que él había escuchado, tal como sucedió en el Edén. Solamente era un paréntesis, pero ¿a dónde vamos con el tema del Espíritu Santo? Bueno, yo Ángel, el enemigo, déjame ver, lo voy a poner aquí atrás, a ver si no hay molestia. Entonces, vemos que el símbolo también aparece como paloma. En Gálatas también vemos cómo el Espíritu Santo se presenta como el responsable de producir un fruto. Gálatas capítulo 5, vaya conmigo. Versículo 22 y 23. Dice, contrastando contra la obra de la carne y el fruto del Espíritu, ¿qué dice? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Estoy leyendo la Biblia de las Américas aquí, por si tienen la nueva Biblia de las Américas. Fidelidad, mansedumbre, dominio propio, contra tales cosas no hay ley. Entonces vemos al Espíritu Santo como responsable de producir este fruto en todo aquel que ha nacido de nuevo, que Él mismo ha producido el nuevo nacimiento y que Él mismo ha logrado de una manera u otra esta obra regeneradora. Cero distracción.
Entonces vemos dígame, pregunta. No importa, pregunta, Abigail. Ujú. No, 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 todos vieron la paloma. Yo digo la voz del Padre. Ujú, 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 ujú. Párelo ahí. Ahí usted se respondió. ¿Dónde sucedió eso? En la transfiguración. En la transfiguración es la segunda vez que el Padre habla y ahí sí ellos les escucharon. Y de hecho, Pedro lo confirma y Juan en su primera carta también dice las mismas palabras de lo que vieron en la transfiguración. Perdón, el momento en el que Jesús llama a tres de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, justamente al monte donde él se transfigura y aparece Moisés y Elías. Y en ese momento es donde ellos escuchan esa palabra. Primero. Segundo, ¿por qué es la transfiguración? Bueno, porque, perdón, no, ese fue ya en Getsemaní cuando iba a pasar justamente antes de la crucifixión. Pero lo que es bueno tu pregunta, porque eso aclara, lo que sucede en el bautismo sucede con espectadores de todo tipo, pero los discípulos no habían sido escogidos ahí. Lo que sucede en la transfiguración es lo que ellos son testigos y que luego salen a proclamar. Si se lee la primera carta de Juan, te vas a dar cuenta de que Juan también hace la misma referencia, pero el texto lo hace cuando estábamos en el Monte Alto. Gracias por tu pregunta, excelente observación. ¿Entendieron la pregunta? Ok, bien. Am, Rodrigo, Marcos 9 está lo de la transfiguración. Abigail, gracias, Juan Carlos. Ujú, ujú. Bueno, yo creo porque primero tú estás viviendo dos momentos históricos en la realidad del pueblo de Israel. En el momento en que Josué está con la gran responsabilidad de dirigir al pueblo de Israel a tomar la tierra que él le había prometido, la promesa que él le había hecho a Josué era un eco de la promesa que él le había hecho a Moisés. Recuérdate que Moisés le llegó a decir, Señor, si tu presencia no me acompaña, no voy para ningún lado. Y él le confirma, yo voy a estar contigo. Y estas mismas palabras es básicamente una afirmación para Josué como líder ahora de dirigir al pueblo hacia adentro y también para que el pueblo supiera. En el momento histórico donde tuve en varias ocasiones, que también sucede con David, por ejemplo, cuando él se enfrentaba a leones y oso y al mismo Goliat, el momento histórico de los jueces era probablemente un momento más oscuro para el pueblo de Israel porque había entrado en un ciclo de pecado, juicio, castigo por naciones alrededor, arrepentimiento, paz, pecado y entraban en un juicio. Entonces Dios levantaba jueces que lideraran al pueblo otra vez a la libertad de la opresión de la cual ellos mismos se encontraban cautivos por causa del pecado y de alguna manera u otra le empoderaba de una manera particular. Entonces eso sucede con Sansón, tú vas a ver, como te dije también, que sucede en otros escenarios donde el Espíritu Santo indiscutiblemente tiene una presencia particular para continuar Dios cumpliendo su propósito con la liberación del pueblo o mantener las promesas que él le había hecho a su pueblo. Pero muy buena tu pregunta.
Blanca. Claro, muy buena tu pregunta. Recuerda que el Señor en Juan, capítulo 10, 16, no 16 en adelante, cuando el Señor le promete a sus discípulos y les dice, es necesario que yo me vaya y que llegue el Consolador, porque Él les recordará todo lo que os he dicho y a Él les guiará toda la verdad y todo lo demás. Nosotros sabemos que por medio del Espíritu Santo inspirado, mucho de lo que ellos recorrieron o recogieron como registro fue una inspiración verbal, completa, plenaria de lo que el Señor había inspirado a sus discípulos. Marcos era discípulo de Pedro. Marcos no fue discípulo directo de Jesús. Por lo tanto, lo que Marcos escribe viene directamente de esa inspiración que Dios le había dado a Pedro de recordar todas las cosas. Segundo, en el caso de Lucas, que es el otro registro, Lucas hizo un registro más histórico, cronológico, como historiador y médico, que llevaba consigo una investigación. Por lo tanto, es probable que Lucas había recorrido de fuentes directas en su ejercicio también inspirado por el Señor. Lucas tampoco fue discípulo directo de Jesús, sino que él fue discípulo de Pablo. Entonces, ¿qué nosotros sí vemos? Que el registro de Lucas es un registro histórico y diligente, movido indiscutiblemente por el Espíritu Santo. Por eso tú vas a ver que si usted quiere estudiar un evangelio que lo lleve cronológicamente, estudia el de Lucas, que lo lleve en detalles. Hay quienes entienden que Lucas incluso hace registros que no hizo más nadie, porque Lucas pudo entrevistar a María, que todavía estaba viva, la madre de Jesús. Hay quienes entienden de eso. Tercero, recuerde también que hay una referencia de quién muchos de ellos usaban como referencia otros de los evangelios que ya se habían escrito o que tenían mayor antigüedad. Por lo tanto, por eso usted ve que es una obra del Espíritu Santo, es una obra dirigida por el Espíritu Santo, inspirada por el Espíritu Santo, pero que valida que esos eventos acontecieron. No, claro, pero. Hay dos evangelios que sí, Mateo y Juan. Mateo fue el cobrador de impuestos y Juan fue el discípulo amado, el más joven, que luego escribe las tres cartas y también escribe Apocalipsis. Ok. Marcos y Lucas fueron discípulos de Pedro y del apóstol Pablo, pero eso no les resta porque todo lo que escribieron es coherente con lo que escribieron los demás discípulos. Ok. Don Luis Cárdenas. No, indiscutiblemente no. Ellos conocían, recuerda varias cosas. Los judíos no creen en la Trinidad, primero. ¿Ok? Segundo, am, lo que nosotros conocemos hoy, y por eso le doy gracias a Dios por el libro de los Hechos y luego las cartas, es la continuación de la revelación progresiva de Dios en los próximos 30 años de la iglesia. ¿Ok? Nosotros vamos a ver cómo desde los tres ministerios, 3 años y medio de Jesús y luego los próximos 27, 28 años de la iglesia, nos recuerda cómo progresivamente fue desempacándose la revelación de Dios. Uno, dos. ¿Qué referencias ellos tenían? Las proféticas, la de Isaías, la del profeta Joel, que el Espíritu de Dios, ellos sí conocían que el Espíritu de Dios podía venir
y que el Espíritu de Dios habitaba en alguien, porque lo vieron, como decíamos anteriormente, en Sansón, en otros hombres que Dios usó en el Antiguo Testamento, y también David, por ejemplo. Pero con el conocimiento de ese momento, ellos podían ver una paloma y podían decir, bueno, esto fue algo extraordinario y muy, muy, muy bonito, qué bonito. Pero no necesariamente en ese momento ellos estaban entendiendo que esa paloma o no paloma, eso que apareció como paloma, para ser más fiel al texto, ellos no tenían referencia que el Espíritu Santo. Nosotros lo sabemos por la revelación ya completa y cómo más adelante Lucas, Marcos hablan y confirman esto. Tercero, recuerda que el Espíritu Santo se cumple la promesa, la entrada, si se puede decir, de manera ya completa dentro del plan de redención, desde Génesis 3:15 hasta, es en Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2, y por eso nosotros vamos a ver que en el libro de los Hechos suceden una serie de eventos que no vuelven a suceder más, pero suceden una serie de eventos que confirman y completan esta participación trinitaria en todo el plan de redención, que ahora nos permite, respondiendo a tu pregunta, entender con mayor precisión la persona del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo. Si en ese momento, yo no creo que ellos se entendían más de ahí. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Déjame usar la escritura para responderte. En Lucas capítulo 4, versículo 18, cuando Jesús abre a Isaías y dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, y dice todo lo que Isaías cita, y luego él dice, hoy se han cumplido estas palabras. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la reacción de los fariseos? Se molestan y llaman a Jesús blasfemo y quieren entrarle porque él está autollamándose el Mesías o autoproclamándose ser el ungido. Entonces, hoy nosotros podemos verlo. Ahora, si usted ve un bautismo en un río y una paloma desciende, hermano, eso fue gracia de Dios que descendió una paloma y todo lo demás, pero ahí no hay nada súper especial ni supernatural. Pero muy buena tu pregunta. Seguimos. Ok, uno de los símbolos más interesantes que a mí me encanta, que vemos en la Escritura con respecto al Espíritu Santo, es el de dos en particular, en manera particular, están uno del lado de otro. En Efesios, vaya conmigo a Efesios capítulo 1, y es el sello, él usa el Espíritu Santo como sello, y segundo, otro símbolo es, él usa al Espíritu Santo también como arras, garantía. Vamos a leer el versículo 13 y 14. Dice, hablando de Jesús y refiriéndose a Jesús, dice, 1:13 habla del sello y 1:14 habla de las arras. En él, dice en Jesús, también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, las implicaciones que esto tiene y que vamos a ver cuando empecemos la doctrina de la salvación en algunas semanas, después que terminemos la doctrina del Espíritu Santo, la que sigue es la tan esperada doctrina de la salvación. Pero esto que dice Efesios capítulo 1 de que es el sello, la intención de Pablo al comunicar esto es diciendo, no hay manera alguna que aquel que ha creído y ha sido alcanzado por el evangelio, primero, no tenga el sello de la promesa y segundo, pierda esta promesa. ¿Qué es lo que dice el versículo 14? Versículo 14 dice, el Espíritu Santo refiriéndose que nos ha dado como garantía, arras, garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. En pocas palabras, esta combinación sellos y arras, que es como ese compromiso donde Dios mismo está poniendo su estampa de que aquellos que han creído en él, en el evangelio, aquellos que han recibido esa salvación, tienen por seguro la garantía de esa herencia que él ha prometido. Hermanos, eso es glorioso. ¿Por qué? Porque todos los que luchamos con ese legalista que está dentro de nosotros,
que nos quiere acusar, que viene continuamente a acusarnos por nuestros pecados. Y muchas veces nosotros mismos nos encontramos en esa condición donde decimos, bueno, no estoy haciendo esto, yo tengo que estar perdido. O pequé en esta ocasión, yo tengo que estar perdido. No, el pecado, cuando nosotros hemos nacido de nuevo, trae un sabor amargo a nuestro paladar. Y ese sabor amargo es justamente la respuesta de un corazón que han recibido un nuevo espíritu. Preocúpese cuando usted se está deleitando en el pecado. Ahí usted tiene que preocuparse. Cuando usted lo está diligentemente buscando, saboreando, maquinando, organizando, habitando en el pecado. Ahí tiene que preocuparse. Pero ¿qué está diciendo el Señor? Que Dios mismo está comprometido por su espíritu, a quien ha puesto como sello y garantía, anillo de compromiso, de mantener eso y esa redención y esa salvación por una razón, dice Efesios, porque eso es para su gloria, alabanza de su gloria. Mariale. Ujú. Exactamente. Eso vuelva para atrás. Es muy buena la observación que hace Mariale, donde ella dice que en el Antiguo Testamento, cuando el rey sellaba algo, él mismo incluso no podía echarse para atrás. Y de hecho, hay una historia en la Escritura que lo demuestra. Usted recuerda cuando Daniel lo acusan por orar 3 veces al día, ¿verdad? Y el rey no sabía que esta acusación que los sacerdotes y los demás falsos habían hecho contra Daniel era un plan contra Daniel. Y el rey, que parece tener ciertos afectos por Daniel, a favor de Daniel, se siente atado por sus propias manos, porque ya él había dictado un edicto donde todo el que orara o adorara, sí, ese no el de la, no el de las, no el de la estatua, sino el de la oración. Él había dado ese edicto. Lo único que le dice a Daniel es que tu Dios te salve. Y efectivamente, y él se ve como con pesar de haber dado aquel edicto. O sea que sí, es cierto, el sello del rey era la garantía de que ni el rey mismo podía retractarse. Y en Esther también pasó. Ahora, ¿cómo eso tiene un impacto en nosotros? Bueno, señores, pero es lógico, si Dios está comprometido con su salvación, y no quiero entrar mucho en eso porque vamos a durar semanas y probablemente meses con la doctrina de la salvación. Si Dios nos amó cuando éramos sus enemigos, dice Efesios, dice Romanos, si Dios nos amó cuando éramos sus enemigos, ¿cuánto más ahora que somos sus hijos? Él está comprometido con llevarnos hasta el último día. Vamos a llegar ahí, sí. Hermano, mire, vamos a llegar arrastrándonos, pero vamos a llegar, hermano. ¿Eh? Y antes de ayer, en el taller que yo estaba dando en la conferencia, en el marco de la conferencia acerca de la diferencia entre hacer un devocional y vivir una vida devocional, es como el devocional, y hacía referencia a 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 1, como Pablo le decía, fortalécete en la gracia del Señor. Y cómo la vida devocional es esa que continuamente está buscando recordar estas verdades que nos mantienen y que nos sostienen. Estas verdades que son las que van a sofocar ese legalista que hay en nosotros o que van a aplacar toda la culpabilidad que muchas veces viene a nosotros por pecados pasados. Es esa verdad continuamente la que ayuda a que nuestra devoción por Dios aumente cada día. Y yo decía de manera particular cómo la culpa, por ejemplo, que todos de alguna manera hemos lidiamos o lidiaremos con la culpa. Y es como imaginarnos a Jesús, nosotros con la culpa ahí, lidiando con la culpa y no disfrutando de la bendición de estar en Cristo. Y es como Jesús diciéndote en la puerta, diciéndote, para eso fue que yo morí. Para eso fue que yo morí. Deja la culpa, entra mi gracia, entra mi presencia. Para eso fue que yo morí, para que tú no cargues la culpa tampoco. Hermanos, eso es glorioso. Y eso es glorioso. Eso es glorioso. Entonces, como hemos visto, ya el Espíritu Santo se presenta también en la Escritura de diferentes
la escritura usa diferentes símbolos. Sin embargo, ya para ir cerrando la clase de hoy y ver hasta dónde podemos, ¿verdad?, avanzar, y antes de entrar en la obra, que la voy a dejar para la próxima semana, porque ahí sí hay mucho de lo que vamos a estar hablando, la obra del Espíritu Santo. Yo quiero que hablemos brevemente de la importancia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque de cara a lo que vamos a estar viendo en Hechos, es importante que sepamos el rol y el papel y cómo eso es importante para nuestras vidas. Primero, yo diría que el Espíritu Santo es importante porque es el punto en el que la Trinidad se hace personal para el creyente. Explico. Nosotros conocemos al Padre, pero a veces nuestra idea del Padre es que Él es un Dios trascendente, y lo es. ¿Qué significa que es trascendente? Bueno, que Él es diferente a todo lo que existe, es diferente a toda su creación, es diferente a lo creado, es santo completamente y consecuentemente nosotros a veces vemos al Padre lejos, aunque no es así. Segundo, el Hijo lo vemos a nosotros como este que está intercediendo por nosotros continuamente y quien justamente abrió el camino de nosotros al Padre. Sin embargo, el Espíritu Santo es el que nos permite cada día ver, entender la obra de Cristo que nos salvó. En pocas palabras, cada vez que nosotros estamos en un sermón, en un mensaje, en un estudio, y nosotros vemos verdades que hacen clic en nuestro corazón, que usted dice, wow, clic. Hermano, ¿qué usted cree que es? ¿Usted cree que esa es su capacidad de entender y razonar la cosa? No, porque es locura para el que no cree. Pero cada vez que hace clic en su corazón, hermano, mire el Espíritu Santo que está actuando. Cada vez que usted tiene que lidiar con su pecado y usted ve el freno porque puede ver las consecuencias y puede ver su corazón tan egoísta y dice, voy a poner mi egoísmo a un lado porque esto no es lo correcto o lo que sea. ¿Qué usted cree que es? ¿Es su capacidad y su fuerza? Ese es el Espíritu Santo. Cada vez que usted, a pesar, el ejemplo de la hermana Carmen, a pesar de la dificultad de una enfermedad o de una condición de salud que pudiera llevarla a mantenerse en un estado triste y el gozo que la hermana Carmen puede sentir a pesar de la situación que ella tiene con sus, eso también es una obra del Espíritu Santo. La paz que usted y yo podemos sentir en medio de situaciones difíciles, eso también es una obra del Espíritu Santo. Entonces nosotros vamos a ver que el Espíritu Santo está continuamente. Cuando usted mira al final del 2023, inicia el 2024 y mira hacia atrás y ve su vida antes y ahora y usted se asombra, es una obra del Espíritu Santo. Cuando usted puede ver incluso con claridad su propio pecado, es una obra del Espíritu Santo. Cuando usted puede también perdonar, es una obra del Espíritu Santo. Cuando usted puede humildemente ir y pedir perdón, es una obra del Espíritu Santo. Cuando usted es ser una persona iracunda, ahora es una pacificadora, un pacificador, es una obra del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda a tener esta continua, estrecha presencia de la tercera persona del Espíritu Santo en la tercera persona de la Trinidad en medio nuestro de cada creyente. Segundo, el Espíritu Santo es el punto en el que la Trinidad también está, en la tercera persona de la Trinidad está activamente obrando. Cada vez que yo veo a una persona venir a Cristo, es la obra del Espíritu Santo. Estaba muerto en sus delitos y pecados, Dios le dio vida y ahora tiene un nuevo corazón, un nuevo espíritu y una nueva actitud. El Espíritu Santo está activamente manifestándose en medio de la iglesia. Los dones que usted tiene, la capacidad que usted tiene, la manera en la cual usted puede incluso servir al cuerpo de Cristo es una obra también del Espíritu Santo. Está activo en la vida del creyente, vive en medio de nosotros y una de las maneras incluso de ver a un creyente es por sus frutos, por el fruto del Espíritu Santo en ellos. Jesús lo dijo en el contexto de Mateo 7, cuando justamente estaba advirtiendo de falsos cristianos, falsos maestros, falsos profetas. Él le dijo, señores, miren los frutos. Es por su fruto que usted lo va a conocer. Por lo tanto,
es importante que nosotros entendamos que el Espíritu Santo está presente y que hoy lo que usted cree del Espíritu Santo, lo que usted cree del Hijo, lo que usted cree del Padre, la manera en que usted entiende la Escritura es el Espíritu Santo. Cada vez que usted está leyendo la Biblia y puff, y las palabras están saltando y van directo a su corazón, es la hora del Espíritu Santo. Y de eso vamos a hablar la próxima semana. ¿Alguna pregunta? Dígame, Marcela. Sí. No, no. Ujú. Claro, completamente. Am, la pregunta que hace la hermana, ¿cómo uno diferencia que si es una obra del Espíritu Santo o los ángeles? Bueno, yo creo que la primera diferencia es que los ángeles son una creación de Dios, ¿ok? Y son mensajeros de Dios, evidentemente. No tienen ni la omnipotencia, ni la omnipresencia, ni la omnisciencia que tiene Dios. Cuando la Biblia habla en la zarza es indiscutiblemente Yahweh, Jehová. Y por eso él le dice, cuando Moisés le dice, ¿quién le digo que me manda? Le dice, dile que Yahweh, yo soy, te mando. Lo cual nos deja claro que Dios mismo en su nombre está revelando su naturaleza. Yo existo, he existido y existiré. Yo soy, te manda. Y no hay duda de que lo de la zarza es Yahweh. Segundo, el texto de Hebreos que tú citas, ¿cuál es? Ok, vamos una vez al contexto de Hebreos 1:6. Contexto de Hebreos es una clara, la intención del autor de Hebreo es presentar a Jesús por encima de todos los elementos que la cultura hebrea y judía tenía, que eran los ángeles, los pactos, los sacerdotes, los profetas. Y Hebreos presenta a Jesús por encima de todo eso, ¿verdad? En el uno, ¿cuál? 7. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermanos. Estoy en Filemón, no en Hebreo. Am, versículo, versículo 7. Y de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Bueno, primero tú tienes que leer lo primero que está y es la pregunta retórica que él hace en el versículo 5. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Y se refiere a Jesús, citando incluso el Salmo, creo que 21, no, Salmo 2:7, citando a Jesús cuando dice, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy otra vez y yo seré, y seré padre para él y él será hijo para mí. Ok, entonces, columna de nube, columna de fuego. ¿Ah? No, era Dios. Lo dice los otros libros del Antiguo Testamento. Cada vez que el Señor enviaba un profeta para recordarle lo que él había hecho, él le decía, yo lo saqué con brazo fuerte y yo en columna de nube y columna. O sea, la escritura le atribuye a Dios eso. Los ángeles que aparecen y lo que está sucediendo en el contexto es el mismo autor de Hebreo en el principio de la carta tratando de dejar claro que Jesús está por encima de los ángeles, primero, y segundo, tratando de dejar claro que los ángeles son emisarios, tienen un propósito. No te confundas cuando él dice el que hace a sus ángeles espíritu. Primero, ese espíritus está en plural. Segundo, y es una manera de decir que ellos tenían la facultad de ministrar con misiones particulares. Tanto en el Antiguo Testamento lo vemos, en el Nuevo Testamento también lo vemos, pero no es no son los que ahora activamente están jugando un rol dentro del cristiano. ¿Por qué?
Porque Pablo incluso te advierte. Pablo dice en Gálatas 1:8, si un ángel del cielo, tenga mucho cuidado, le predica un evangelio diferente. Por lo tanto, cuando veamos la doctrina de los ángeles atrás, bien atrás, vamos a ver el rol que jugaban los ángeles y el rol que pueden jugar los ángeles hoy. Pero no te confundas, la tercera persona de la Trinidad es el protagonista, si se puede decir principal, en obrar en nuestro espíritu a nuestro favor. ¿Ok? Formándonos, iluminándonos, guiándonos al Hijo, ayudándonos a entender la obra de redención y todo lo demás. Por lo tanto, que eso no te confunda. Y finalmente, lo que nosotros vamos a ver en el texto de Hebreos es como el versículo siguiente hace un contraste y dice, pero del Hijo dice, y hay un gran contraste, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos y cetro de... Entonces, el autor de Hebreos no quiere presentar de ninguna manera ni confundir a la audiencia como que los ángeles han sido los actores del Antiguo Testamento, sino como ellos son ministros, que en un momento Dios los ha usado. Y es una manera incluso de referirse a ellos y de su rol. ¿Ok? Pero muy buena tu pregunta. Así que si se te apareció un ángel diciéndote una cosa rara, reprende lo que es un ángel caído. ¿Ok? Dígame. Sí. Bueno, muy buena tu pregunta. Si nosotros le damos orden a los ángeles, yo no lo veo en las escrituras. Yo prefiero darle la petición al Dios que le ordena a los ángeles, porque en algunos textos vamos a ver cómo los ángeles Dios lo hizo en un sentido superior a los hombres. Ok, los ángeles no son dioses, no son infinitos, fueron creados en un momento. Am, por lo tanto, nosotros no lidiamos con los ángeles. De hecho, hay un texto creo que en Pedro, en Judas, donde advierte incluso la manera como el hombre se refiere a los seres angelicales de manera irrespetuosa. Mejor decir, el Señor, dice, cuando el ángel Miguel, hablando ya del texto, dice, refiriéndose a Satanás, que es un ángel, le dijo, el Señor te reprenda. O sea, que aún ni aún otro ángel se refirió a otro ángel en su propia autoridad. Nosotros dejamos eso a la autoridad de Dios.